Y dale con las cosas que no existen. ¿Una placa infinita? Pero veamos. Bien, ¿qué tal? Este segundo ejemplo no solamente va a ser importante porque es el primer instancia donde vamos a calcular un campo eléctrico de una situación un poco más elaborada y tal vez realista que en otras situaciones, sino que además va a enseñarnos unas propiedades y unas técnicas que nos van a permitir analizar los sistemas eléctricos, electrostáticos, magnéticos en general. El sistema al que me refiero es una placa uniformemente cargada y además vamos a considerar que es infinita. Entonces es una placa plana, vamos a considerar que es delgada, vamos a colocarla en el plano XY y va a ser infinita. Infinita, cierto, no existe eso. Cuando decimos infinita quiere decir que precisamente yo puedo despreciar el hecho que existan los bordes, puedo estar muy lejos de los bordes y para mí ellos están en infinito. Otra forma de decirlo es que yo estoy a una altura suficientemente cercana a la placa que yo no puedo ver los bordes. Entonces, en primera aproximación vamos a suponer que esta placa infinita existe, ¿ok? Y vamos a considerar que es uniforme, uniformemente cargada y no tiene ningún lugar especial. ¿Esto qué va a implicar? Que entonces va a tener ciertas simetrías como vamos a discutir. Ahora, es una situación donde tenemos una distribución de carga superficial, entonces tenemos que hablar de diferencial de área. Si yo tomo las coordenadas cartesianas, el diferencial de área la estoy poniendo en el plano XY, va a ser simplemente de X de Y. Y vamos a ver que nos van a convenir utilizar las coordenadas cilíndricas, donde el diferencial de área va a ser simplemente el de ρ, el ρ. Pensemos aquí en las coordenadas cilíndricas, no la confundamos con las densidades de carga volumétrica. Este ρ es simplemente la distancia radial. Y entonces el ancho del diferencial de área es de ρ veces la longitud de arco, que es ρ de teta. Este va a ser el diferencial de áreas cilíndricas. Ahora, como está discutiendo, pues el sistema tiene ciertas simetrías y esto nos va a permitir abordar el sistema de una manera inteligente, sin tener que precisamente atacar a ciegas el problema. Veamos que hay unas simetrías. ¿A qué me refiero con esto? Dijimos que la placa es infinita y es uniforme. O sea, si yo me empiezo a caminar sobre la placa, yo no voy a distinguir un punto de otro. Puedo moverme en X y tanto me muevo en X, no voy a distinguir que me estoy moviendo porque no hay nada, no hay puntos de referencia en X. La carga sigue siendo igual. Lo mismo me puedo mover en Y y no voy a distinguir nada de esto. Esto lo que quiere decir es que hay una traslación en X y cualquier punto en X más una cantidad cualquiera es equivalente a donde yo estaba. Y cualquier punto en Y más una cantidad cualquiera es equivalente a donde yo estaba. Claro, esto es mientras la placa sea uniforme y sea infinita, porque obviamente si yo me llego a topar con el borde es muy distinto a donde yo estaba. ¿Okay? Entonces es importante que sea uniforme, que no me permite distinguir puntos de carga distintos y que las fronteras o los bordes estén muy lejos o sean de verdad en infinito. Otra simetría que tiene mi placa uniforme es que si yo miro en una dirección veo exactamente lo mismo que si miro en otra o si miro en otra. O sea, yo puedo girar en el plano de la placa y no distingo nada. O sea, puedo cambiar un ángulo por una cantidad cualquiera y es lo mismo, veo exactamente lo mismo que lo que veía antes. Entonces vemos dos simetrías, que quiere decir que el sistema vuelve a lo que tenía antes, no distingo nada. Y esto tiene unas consecuencias dramáticas e interesantes y además nos van a simplificar bastante la vida cuando calculamos el campo. Esto implica que el campo no puede depender de X ni de Y. ¿Por qué? Si dependiera de X quiere decir que el campo sí se está dando cuenta que yo me estoy moviendo en X. O si dependiera en Y, quiere decir que cuando él evalúa aquí, él se da cuenta que este Y es distinto a donde yo estaba antes.
Y eso no respeta las simetrías que sabemos que el sistema tiene incluso antes de evaluar el campo. Entonces no puede depender de X ni de Y, tampoco puede depender de θ porque no puede saber que esta dirección es distinta de esta. Entonces sabe desde el principio con el análisis de la simetría ya sabemos en qué coordenadas puede depender el campo. Puede depender de la distancia a la que yo esté de la placa, pero no puede depender en qué punto sobre la placa yo esté. Lo otro que sabemos por esta simetría es que el campo tiene que ser vertical, o sea, perpendicular a la placa. Si yo me imagino que el campo pueda tener una componente tangencial a la placa, cuando yo lo gire, ese campo ha cambiado. Antes estaba apuntando así y ahora lo giro, terminó apuntando hacia allá. Y eso me está contradiciendo esta condición. La condición de que el sistema tiene que ser invariante cuando yo lo giro. Entonces, la única forma es que sea vertical de tal manera que si yo lo giro, yo sigo teniendo el mismo campo, independiente de cómo yo esté girando la placa. Así que el campo tiene que tener esta forma. Como dije, puede depender todavía no puedo descartar de que dependa de la altura a la placa en la que yo esté. Entonces de este análisis vamos ahora sí a atacar el problema. Sabemos que el campo solamente tiene que poder tener componentes en Z. Vamos a tomar el eje ahí. Y vamos a tomar el origen, como ya dije, vamos a tomar Z igual a 0 sobre la placa, pero más importante es que yo puedo colocar el origen donde se me dé la gana sobre la placa, porque dijimos que cualquier X y cualquier Y es equivalente. Ya van a ver por qué vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, porque vamos a utilizar resultados anteriores, o sea, vamos a evidenciar que un cálculo que acabamos de hacer con el anillo nos va a servir acá. Y lo otro que vamos a decir es, listo, como no tiene componentes en ninguna de las otras, en X ni en Y, pues simplemente me preocupo por evaluar la componente Z del campo. ¿Sí? Recordemos, cada diferencial de carga sí puede tener una contribución al campo que va a ser tangencial a la placa, pero cuando yo sumo, al final el campo solamente tiene componentes en Z. Entonces me voy a concentrar en los diferenciales de campo en sus componentes Z. Que tiene una estructura así. Entonces aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí he supuesto que la placa está en Z igual a 0. O sea, aquí en principio debería venir un menos Z la placa y la placa está en Z igual a 0. Entonces tengo que simplemente ahí vaya a 0. Y aquí estoy calculando la distancia de mi punto al eje Z. Entonces, el eje Z, ¿dónde está? Está precisamente en Z igual a 0. Bueno, la placa está en Z igual a 0, entonces aquí vendría una diferencia entre Z y la posición del DQ en Z, pero el Z del DQ es 0. Y la distancia al eje de cualquier punto sobre la placa es simplemente la distancia ρ, de la que hablábamos acá. Entonces, esta es la distancia de cualquier DQ a una altura Z del eje y tengo la componente Z, de la que hablábamos. Ahora, ¿quién es DQ? Estamos hablando de una distribución de carga superficial y habíamos dicho que DQ es sigma por de área. Entonces tengo sigma ρ de θ. Aquí simplemente reemplacé el DQ. Ahora nos damos cuenta que en esa expresión que estoy encontrando, nada depende de θ, del ángulo θ. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente si yo veo cuál es la contribución de un DQ a cierta distancia, su contribución al campo en Z es idéntica a la contribución del de al lado y todos los que estén a la misma distancia del eje, a la misma distancia ρ. O sea que puedo integrar de la misma manera que hacíamos con el anillo, y aquí es donde se ve cómo la situación se está reduciendo a lo que hicimos allá. Entonces, cuando integro sobre el ángulo θ, lo que tengo es simplemente la contribución de ese anillo de radio ρ, pero ahora este anillo, al contrario del que hicimos antes, este sí tiene un grosor de ρ. Yo podría incluso
comparar los dos resultados y darme cuenta que es como si la densidad de carga lineal que habíamos utilizado antes fuera en realidad una densidad de carga superficial veces un ancho del anillo. Ahora que hago zoom, sí veo que el anillo tenía un ancho, antes simplemente lo despreciaba. Entonces cuando integro sobre teta tengo esto, y este es la contribución del anillo que les decía con radio de ρ. O sea, en el fondo lo que estoy, al principio, a la placa entera la partí en pedacitos con diferenciales de área dados por esto. Pero ahora cuando integro sobre teta lo que tengo son diferenciales al campo, contribuciones al campo debidas a anillos, a distintos anillos con distintos radios. Y lo que voy a hacer es completar toda la placa sumando las contribuciones de todos esos anillos, empezando con el que tiene radio 0 y voy sumando todos estos, voy dividiendo la placa en anillos y al final los sumo. Entonces ahora que ya tengo la contribución de un anillo de cierto grosor de ρ, lo que me resta es sumar todos ellos, o sea, hacer la integral. Y voy a iniciar la integral, como dije, desde el más pequeño hasta el más grande tienen radio 0 y la placa es infinita. Entonces el radio de mi anillo más grande pues va a ser infinito. Y por primera vez pues ahora sí tenemos que hacer una integral. En algún momento teníamos que hacer una integral, pero no está difícil por suerte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta integral. Está sencilla precisamente porque aquí aparece ρ de ρ, que es el diferencial de ρ cuadrado, ¿cierto? Con un medio por ahí. Y entonces puedo integrar esto como se muestra acá. Ahora cuando yo evalúe en el infinito, esto simplemente me va a dar 0 y la única contribución viene cuando la evalúe en 0. Y aquí tengo que tener cuidado porque a la ligera uno simplemente saca la raíz de z cuadrado igual a z y no es así. La raíz de z cuadrado es el valor absoluto de z. O sea, obtengo esta expresión aquí. ¿Qué me está diciendo ese campo? Me está diciendo que tengo un campo homogéneo. ¿Por qué? Si yo me paro sobre la placa, que son zetas positivos, entonces tengo que el valor absoluto es igual a z y estos dos se cancelan y tengo un campo dado por 2πk sigma 0. Ese campo entonces es positivo y quiere decir que el campo es vertical, constante, por eso lo homogéneo, y apunta hacia arriba de la placa, pensando en que sigma es positivo. Si es negativo, entonces apunta hacia la placa. Entonces, si me paro encima de la placa, él apunta hacia arriba, hacia afuera. Si me paro debajo de la placa, o sea, zetas negativos, estoy pensando que la placa está en z igual a 0, el valor absoluto de z es menos z. Y entonces se cancela este con este, pero me aparece un menos aquí. Lo que me está diciendo es que el campo de la placa apunta hacia abajo. Entonces, nuevamente tengo un campo homogéneo debajo de la placa, pero apuntando hacia abajo. Por arriba apunta hacia arriba y por abajo apunta hacia abajo si tengo una densidad de carga positiva. Si tengo una densidad de carga negativa, entonces al contrario. Por arriba y por abajo van a apuntar hacia la placa. De por arriba hacia abajo y por abajo hacia arriba. Entonces, de este ejemplo y el anterior nos están ilustrando cómo atacar estos sistemas. Obviamente se necesita alguna, digamos, alguna experticia matemática para abordar las integrales, pero quisiera estresar este tipo de análisis que muchas veces nos permite precisamente simplificar el análisis matemático en pro de un entendimiento más, digamos, físico y geométrico del sistema. Este sistema que acabamos de estudiar es ideal. ¿Por qué? Porque los bordes están en el infinito. Sin embargo, como ya dije, yo puedo pensar que es una aproximación de estar muy cerca a la placa y es una aproximación que vamos a utilizar en muchos sistemas donde este resultado va a ser útil. Así que espero sea de utilidad este ejemplo para seguir marchando hacia adelante. Vale, gracias, nos vemos.